Una apasionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella fue criada por monjas en silencio, para nunca conocer el amor ni su propio cuerpo, pero fue vendida a un millonario. Mira esta historia hasta el final. Te sorprenderás con ella. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal. Todos los días publicamos videos como este continuando. Las montañas de Jalisco guardan secretos como guardaban oro en los tiempos de los conquistadores. Entre las colinas onduladas de la región de Tequila, donde las nieblas matinales danzan entre agaves y ahuehuetes, se levanta el monasterio de Santa Teresa como una fortaleza de piedra y silencio. Fue allí, en los portones de hierro oxidado de aquella construcción centenaria, donde una recién nacida fue encontrada una fría mañana de mayo, envuelta apenas en una cobija de lana blanca y una pequeña cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Las hermanas la llamaron Marisol por el color dorado de sus cabellos finos, y la criaron bajo las reglas rígidas de una vida dedicada a la oración y al trabajo. 19 años después, mientras las primeras luces del alba iluminaban los vitrales de la capilla, Marisol se arrodillaba en el banco de madera gastada donde siempre rezaba, pero sus oraciones aquella mañana eran diferentes. Eran plegarias de despedida. La hermana Concepción le había dado la noticia la víspera, con aquel tono formal que usaba para anunciar castigos o tareas extras. «Es una bendición, hija mía», dijo la superiora, sus manos huesudas entrelazadas sobre el hábito negro. «El señor Alejandro Montes ha salvado nuestra congregación de la ruina. Es un hombre de fe, un benefactor generoso. Será un buen marido para ti». Marisol no cuestionó, nunca cuestionaba. Había sido educada para aceptar la voluntad divina manifestada a través de las palabras de las hermanas. Pero algo dentro de mí me siento ella, una voz pequeña e insistente que siempre había intentado silenciar, susurraba que aquello no era voluntad de Dios. Era negocio, era intercambio, era ella siendo entregada como pago por una deuda que nunca contrajo. El monasterio vivía tiempos difíciles, las donaciones escaseaban, el techo necesitaba reparaciones urgentes y la congregación envejecida no atraía nuevas vocaciones. Entonces apareció él, Alejandro Montes, descendiente de españoles que habían prosperado en el negocio del tequila y la producción de vinos. Sus destilerías se extendían por 3 estados y sus negocios, se decía en susurros, iban mucho más allá del agave y la tierra. Marisol lo vio por primera vez 3 días antes de la boda, cuando llegó al monasterio en una camioneta negra, acompañado solo por un chofer silencioso. Ella estaba en el jardín, recogiendo hierbas para la hermana boticaria, cuando escuchó el sonido de los neumáticos en la tierra batida del patio interno. Se escondió instintivamente detrás de los rosales, observando a aquel hombre alto y elegante saludar a la Madre Superiora con una reverencia respetuosa pero distante. Alejandro Montes era todo lo que ella nunca había encontrado en aquellos muros santos. Alto, de hombros anchos, traía sobre sí un aura de poder que parecía llenar el espacio a su alrededor. Su traje oscuro contrastaba con la simplicidad franciscana del lugar, y sus movimientos eran precisos, económicos, como los de un depredador que no desperdicia energía. Cuando él se giró en dirección al jardín, Marisol vio sus ojos por un instante, oscuros como la noche, penetrantes, cargados de una intensidad que la hizo retroceder entre las plantas. Él no la vio en aquel momento, pero algo en su postura sugirió que sabía que estaba siendo observado. Marisol sintió el corazón acelerarse cuando él sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a los ojos antes de seguir a la Madre Superiora hacia el edificio principal. Aquella noche, acostada en su cama estrecha en el dormitorio de las novicias, Marisol no logró dormir. Por primera vez en 19 años, su mente se negaba a aceptar las oraciones como tranquilizante. En vez de eso, se encontró imaginando cómo sería la voz de aquel hombre, cómo sería vivir lejos de aquellos muros, cómo sería ser tocada por manos que no fueran las propias. El pensamiento la asustó tanto que se levantó y se arrodilló en el suelo frío,
rezando fervorosamente para que Dios perdonara sus pensamientos impuros. Pero las palabras salían mecánicas de su boca, mientras su mente retornaba obsesivamente a aquellos ojos oscuros y a aquella sonrisa enigmática. La boda fue programada para un jueves, en la pequeña capilla del monasterio. Marisol despertó antes de la campana de las 5 de la mañana, invadida por una inquietud que no conseguía nombrar. Había soñado con campos de agave extendiéndose hasta el horizonte y con una mujer de cabellos oscuros que lloraba frente a un espejo roto. Las hermanas la prepararon en silencio solemne. Hermana Lupita, la más joven de la congregación, cepilló sus cabellos, dorados hasta que brillaron como seda, después los sujetó en una trenza simple, adornada con pequeñas flores blancas recogidas en el jardín. El vestido era una donación de la propia familia Montes, seda cruda color marfil, simple pero de corte elegante, que realzaba la silueta delgada que Marisol apenas conocía. «Estás hermosa, hija mía», murmuró la hermana Concepción, ajustando el velo de encaje que había pertenecido a la fundadora del monasterio. «Que Dios te bendiga en esta nueva jornada». Pero había algo en el tono de la superiora, una melancolía disfrazada de solemnidad, que hizo que Marisol la mirara a los ojos por primera vez en años. Lo que vio allí la perturbó. No era alegría por su felicidad futura. Era alivio. El alivio de quien se libra de una carga. La ceremonia fue breve y austera. Además de las hermanas, solo algunos empleados de la familia Montes estaban presentes, hombres de traje oscuro que mantenían los ojos bajos y hablaban solo cuando era necesario. Alejandro llegó puntualmente a las 9, también vestido de oscuro, trayendo un ramo de rosas blancas que entregó a Marisol con una reverencia cortés. Cuando ella se acercó al altar de mármol blanco, sus dedos temblaban tanto que casi dejó caer las flores. Alejandro extendió la mano para ampararla, y el contacto fue como una descarga eléctrica. Su piel era cálida y áspera, manos de hombre que conocía el trabajo pesado a pesar de la elegancia urbana. El padre Joaquín, un hombre anciano que venía de Tequila especialmente para la ocasión, condujo la ceremonia con eficiencia religiosa. Las palabras sacramentales resonaron por las piedras antiguas de la capilla, pero Marisol apenas las escuchaba. Estaba hipnotizada por la presencia del hombre a su lado, por la manera como respondía a los votos, con una voz grave y controlada, como si estuviera cerrando un contrato comercial en vez de casándose. Cuando llegó la hora del beso, Alejandro se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. Sus ojos la estudiaron por un momento demasiado largo, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Entonces se inclinó y tocó sus labios con los suyos, un contacto casto, rápido, pero que dejó a Marisol con la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. El viaje hasta la propiedad de los Montes tomó 2 horas por carreteras serpenteantes que atravesaban el bosque de la Sierra Madre preservado. Alejandro conducía en silencio, ocasionalmente señalando una vista particularmente bella o comentando sobre la historia de la región. Marisol, acomodada en el asiento de piel suave de la camioneta, observaba el paisaje cambiar gradualmente de montañas cubiertas de pinos a valles verdosos salpicados de plantaciones de agave organizadas en hileras perfectas. «Los agaves fueron plantados por mi bisabuelo», dijo Alejandro cuando pasaron por las primeras plantaciones de la propiedad. Trajo las primeras plantas directamente de Amatitán, junto con los secretos familiares para hacer el tequila perfecto. Era la primera vez que él hablaba sobre familia, y Marisol aprovechó la apertura. «¿Tienes hermanos?» «No». La respuesta fue seca definitiva. «Soy el último de los Montes en México». Pasaron por una entrada majestuosa de piedra, donde 2 pilares enormes sostenían un portón de hierro forjado con el escudo de la familia, un agave estilizado entrelazado con un machete. El camino privado continuó por 15 minutos más, serpenteando entre colinas cubiertas de agaves hasta que finalmente divisaron la mansión.
La hacienda Montes se erguía en la cima de una colina como un palacio trasplantado directamente de la época colonial. 3 pisos de cantera clara, con balcones de hierro trabajado y ventanas altas, enmarcadas por bugambilias centenarias. Jardines formales se esparcían en terrazas escalonadas, y a lo lejos Marisol podía ver otras construcciones, lo que parecían ser destilerías, casas de empleados e instalaciones industriales. Es muy grande», susurró ella, sintiéndose repentinamente muy pequeña. «Era más grande cuando yo era niño», respondió Alejandro, y había algo amargo en su voz. «Mi padre creía que un hombre debía vivir a la altura de su importancia. Yo aprendí que a veces es mejor mantener ciertas cosas cerradas». Detuvo la camioneta frente a la entrada principal, donde 2 empleados uniformados esperaban para cargar la pequeña maleta de Marisol. Todo lo que ella poseía en el mundo cabía en un bolso de tela que las hermanas le habían dado de regalo, de bodas. La puerta principal de la mansión era de madera maciza, tallada con motivos de agave y magueyes. Cuando se abrió, reveló un vestíbulo impresionante, con piso de mármol blanco y negro en patrón de tablero de ajedrez, una escalera curva que llevaba a los pisos superiores y una araña de cristal que proyectaba reflejos coloridos en las paredes. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Alejandro, pero su voz carecía de calor. «Doña Carmen, el ama de llaves, te mostrará tus aposentos. Cenamos a las 8. Si necesitas algo antes, solo pídelo a cualquier empleado». Y con eso se alejó, sus pasos resonando en el mármol, hasta desaparecer por un pasillo lateral, dejando a Marisol sola con una mujer de mediana edad, cabellos grises recogidos en un moño severo y ojos que parecían verlo todo. «Por aquí, señora Montes», dijo doña Carmen, y Marisol sintió un escalofrío al escuchar su nuevo nombre. «Sus aposentos están en el 2º piso». Mientras subía la escalera, Marisol notó los retratos que adornaban las paredes. Hombres de bigotes abundantes y miradas duras, mujeres de vestidos oscuros y expresiones melancólicas. «Todos Montes de generaciones pasadas», explicó doña Carmen, hasta llegar a un retrato más reciente de una pareja joven. El hombre era claramente Alejandro, quizás 10 años más joven, y a su lado estaba una mujer de belleza extraordinaria, cabellos oscuros como la noche, ojos verdes hipnotizantes y una sonrisa que irradiaba alegría genuina. «Era la primera señora Montes», dijo doña Carmen cuando notó el interés de Marisol. «Paloma, una mujer muy bonita, muy alegre». Había algo en el tono del ama de llaves que hizo que Marisol se detuviera. «¿Qué le pasó?» «Murió hace 3 años. Un accidente terrible». Doña Carmen apresuró el paso. «Sus aposentos están justo allí». Los aposentos consistían en un cuarto amplio y elegante, decorado en tonos de azul y dorado, con muebles de madera oscura y un balcón que daba vista a los campos de agave. Había también un baño privado, lujo inimaginable para alguien criada en un monasterio, y un vestidor que parecía más grande que el dormitorio entero donde ella había pasado la vida. El señor Alejandro pidió informarle que esta es su ala de la casa, dijo doña Carmen, abriendo las cortinas para dejar entrar la luz de la tarde. Hay una biblioteca al final del pasillo y un salón de lectura. La habitación del señor está en el 3er piso. Marisol asintió, tratando de procesar la información de que habría esa distancia física entre ella y su marido. En el monasterio, las hermanas siempre hablaban del matrimonio como una unión completa entre hombre y mujer, pero Alejandro parecía determinado a mantener algún tipo de separación. Después de que doña Carmen se retiró, Marisol se quedó sola en la habitación, suntuosa, sintiéndose como una intrusa. Se acercó a la ventana y observó los campos de agave extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Trabajadores se movían entre las hileras de plantas, sus voces resonando distantes en la brisa de la tarde. Fue entonces cuando notó algo extraño. En el 3er piso de la mansión, una ventana tenía las cortinas cerradas y una apariencia diferente de las otras, como si estuviera sellada, abandonada. Mientras observaba, tuvo la impresión de ver una sombra moverse detrás de las cortinas, pero cuando parpadeó,
todo estaba inmóvil nuevamente. La cena fue servida en un comedor formal con mesa de caoba para 12 personas, pero solo ella y Alejandro estaban presentes. Él había cambiado el traje por ropa más casual, pantalón de vestir y camisa blanca con las mangas dobladas, revelando antebrazos fuertes y bronceados. Estaba más relajado, pero aún mantenía una distancia cortés que dejaba a Marisol incómoda. La comida era refinada, platillos que ella nunca había probado, acompañados por un tequila añejo que Alejandro explicó era de la cosecha especial de la propiedad. Él habló sobre la historia de la región, sobre los desafíos del cultivo del agave en clima tropical, sobre los planes de expansión de los negocios. Marisol escuchaba fascinada, pero notaba que él evitaba cuidadosamente cualquier referencia personal. ¿Nunca saliste de aquel monasterio?, preguntó él cuando ella mencionó su curiosidad sobre el mundo exterior, solo para ir al pueblo con la hermana Concepción, algunas veces al año, para buscar suministros médicos o resolver cuestiones administrativas. Marisol tomó un sorbo del tequila, sintiendo el calor extenderse por el pecho. Siempre quise conocer otros lugares, pero las hermanas decían que el mundo exterior estaba lleno de tentaciones peligrosas. Alejandro rió, pero no fue un sonido alegre. No estaban equivocadas. ¿Te arrepientes de haberme sacado de allí? La pregunta salió antes de que pudiera censurarse, y el silencio que siguió fue pesado como plomo. Alejandro la estudió. Por un largo momento, sus ojos oscuros imposibles de descifrar. «Aún no lo sé», dijo finalmente, «pero tú descubrirás pronto si te arrepientes de haber venido». Después de la cena, Alejandro la acompañó hasta la escalera, pero se detuvo en el primer piso mientras ella subía a sus aposentos. «Buenas noches, Marisol», dijo él, su voz más suave que durante toda la noche. «Espero que duermas bien». Pero ella no durmió bien. La cama era demasiado suave después de años en el colchón duro del monasterio. El silencio era diferente, no el silencio sagrado que conocía, sino un silencio pesado, cargado de secretos. Y había sonidos extraños, madera crujiendo, viento gimiendo en las ventanas y a veces algo que podría ser pasos en el pasillo. En la segunda noche, cuando los sonidos se repitieron, Marisol decidió investigar. Abrió la puerta del cuarto cautelosamente y espió el pasillo débilmente iluminado por apliques antiguos. Todo parecía normal, pero había una puerta entreabierta al final del pasillo que ella estaba segura de que estaba cerrada antes. Descalza, se acercó a la puerta y descubrió que llevaba a una escalera estrecha, probablemente una escalera de servicio que conectaba todos los pisos de la mansión. Podía oír algo viniendo de arriba, un sonido rítmico, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. La curiosidad venció a la prudencia y comenzó a subir los escalones de madera, que crujían suavemente bajo sus pies descalzos. El sonido se hizo más claro conforme subía. Eran realmente pasos y parecían venir del tercer piso. Cuando llegó a la cima de la escalera, se encontró en un pasillo idéntico al suyo, pero con una sola puerta visible, la puerta que debía llevar a la habitación con la ventana sellada que había notado desde el balcón. Y los pasos venían de allí. Marisol se acercó a la puerta, el corazón latiendo fuerte. Había una cerradura antigua, pero la llave estaba del lado de afuera. Dudó por un momento, sabiendo que estaba invadiendo algo que claramente no debía ser invadido. Pero la necesidad de entender aquel lugar, aquel hombre, aquella nueva vida era más fuerte que el miedo. Giró la llave lentamente y empujó la puerta. La habitación estaba sumergida en oscuridad, pero la luz de la luna que se filtraba por las cortinas mal cerradas reveló una escena que la dejó sin aliento. Era un cuarto femenino, decorado en tonos de rosa y dorado, pero todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Muebles elegantes, ropa aún colgada en el armario abierto, frascos de perfume en el tocador, como si alguien hubiera salido hace poco y fuera a volver en cualquier momento. Pero no era eso lo que la perturbaba. Era el espejo del tocador, agrietado en forma de estrella, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza.
y eran las flores marchitas esparcidas por el suelo, como si un ramo hubiera sido destrozado en una explosión de rabia. Y era Alejandro, sentado en un sillón en la esquina del cuarto, con la cabeza entre las manos. Él levantó los ojos cuando la puerta crujió, y lo que Marisol vio allí la aterrorizó más que cualquier fantasma. Era dolor puro, crudo, desesperado. Era culpa, era un hombre siendo devorado por algo que no conseguía enfrentar ni olvidar. «No deberías estar aquí», dijo él, pero su voz estaba quebrada. Yo oí pasos, pensé... Marisol dio un paso atrás, pero algo le impidió huir. Este era el cuarto de ella, ¿no es así? Alejandro cerró los ojos. Era el cuarto de Paloma, mi primera esposa. ¿Vienes aquí todas las noches? No todas. Se levantó lentamente, como un hombre mucho más viejo que sus 38 años. Solo cuando no consigo dormir, cuando los recuerdos son demasiado fuertes. Marisol miró alrededor del cuarto preservado como un santuario, sintiendo una mezcla extraña de compasión e inquietud. ¿Cómo murió? El silencio que siguió fue tan largo que ella pensó que él no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. En un accidente. Estaba conduciendo de noche, en la lluvia. Perdió el control del carro. En una curva. Pasó la mano por su cabello, despeinándolo. Estábamos peleados. Ella había salido furiosa después de una discusión terrible. Si hubiera ido tras ella, no fue culpa tuya. No sabes de lo que estás hablando. La voz de él se endureció repentinamente. No conoces nada sobre mí, sobre esta familia, sobre los secretos que esta casa guarda. Caminó hasta la ventana y apartó las cortinas, revelando la vista de los campos de agave bañados por la luz de la luna. Vienes de un lugar puro, protegido. No deberías haber venido aquí. No deberías haberte casado conmigo. Pero me casé. Marisol se sorprendió con la firmeza en su propia voz. Y ya no soy una niña protegida por las hermanas. Soy tu esposa. Alejandro se volvió para encararla, y esta vez había algo diferente en sus ojos. No solo dolor, sino también algo más cálido, más peligroso. Mi esposa, repitió él, como si probara el sabor de las palabras. ¿Sabes lo que eso significa? Marisol sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la mirada firme. Sé que significa que no necesitas cargar tus culpas solo. Él dio un paso en dirección a ella, luego otro, hasta quedar lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor emanando de su cuerpo. No entiendes. No soy un hombre bueno, Marisol. Hice cosas, elecciones que una mujer como tú jamás debería conocer. Entonces, cuéntame. Las palabras salieron en un susurro, pero cargaban una determinación que ella no sabía que poseía. Cuéntame quién eres realmente. Por un momento ella creyó que él iba a confesarlo todo allí mismo, en aquel cuarto acechado por el fantasma de su primera esposa. Pero entonces algo cambió en su expresión, como si una máscara hubiera vuelto a su lugar. «Ve a tu cuarto, Marisol», dijo él retrocediendo, «y no vuelvas aquí. Este lugar no es para ti». Ella quería protestar, quería insistir, pero algo en el tono final de su voz la advirtió de que había límites que no debería probar. «No todavía». «Buenas noches, Alejandro», dijo ella, pero antes de salir se volvió una vez más. Ella era muy hermosa. Paloma. Lo era. Él había vuelto al sillón, pero sus ojos siguieron a Marisol hasta la puerta. Pero la belleza no siempre es una bendición en esta familia. Marisol bajó la escalera de servicio con las piernas temblorosas, volvió a su cuarto y cerró la puerta tras de sí. Pero el sueño no vino. En vez de eso, se quedó acostada en la oscuridad, pensando en el hombre del piso de arriba, solo con sus recuerdos y culpas, y pensando también en la extraña sensación que había sentido cuando él se acercó a ella, no miedo, como debería sentir, sino algo completamente diferente. Algo que las hermanas nunca habían mencionado en sus conversaciones sobre el matrimonio. Algo cálido y urgente que despertaba en su cuerpo reacciones que ella no comprendía. Por primera vez, desde que llegara a la mansión, Marisol comenzó a sospechar que los peligros de aquel lugar
no vendrían solo de los secretos que él escondía, sino también de lo que él estaba despertando dentro de ella. Los días siguientes trajeron una rutina extraña para Marisol. Alejandro desaparecía justo después del desayuno, pasando las mañanas en los campos de agave o en reuniones con sus socios en la ciudad. Ella lo veía apenas durante las comidas, cuando él se mostraba cortés pero distante, como si la intimidad de aquella noche en el cuarto de Paloma nunca hubiera sucedido. Marisol comenzó a explorar la mansión con la curiosidad de quien descubría un mundo nuevo en cada puerta abierta. La biblioteca del segundo piso se convirtió en su refugio favorito, una sala con estanterías del suelo al techo, repleta de libros en español, inglés e italiano. Muchos eran sobre destilación de tequila y administración de propiedades rurales, pero había también literatura clásica, libros de historia de México y, sorprendentemente, varios volúmenes sobre derecho empresarial. Fue hojeando uno de esos libros jurídicos que encontró la primera pista real sobre los secretos de la familia Montes. Entre las páginas amarillentas de un manual sobre sucesiones había un recorte de periódico cuidadosamente doblado. El titular decía: «Heredera de destilería jalisciense muere en accidente misterioso. Policía investiga posible conexión con disputas familiares». El artículo era de 3 años atrás, pocos días después de la muerte de Paloma. Hablaba sobre investigaciones inconclusas, sobre sospechas de que el accidente no había sido tan accidental, y mencionaba una disputa judicial entre Paloma y otros miembros de la familia Montes sobre la herencia de las propiedades. El nombre de Alejandro aparecía varias veces, siempre descrito como el viudo en luto que se niega a hablar con la prensa. Marisol dobló el recorte y lo guardó en el bolsillo de su vestido, sintiendo un escalofrío en el estómago. Si Paloma estaba investigando algo sobre la familia, si había disputas sobre la herencia, entonces su muerte tal vez no había sido el accidente que Alejandro había descrito. Aquella tarde decidió explorar otras partes de la propiedad. Doña Carmen había mencionado que había oficinas administrativas en la planta baja, y quizás allí encontraría más información. Bajó por las escaleras principales y siguió un pasillo que no había explorado antes, pasando por retratos familiares y muebles antiguos hasta llegar a un área más moderna de la casa. Las oficinas estaban en un ala anexa, conectada a la casa principal por un pasaje cubierto. Había 3 salas, una con computadoras y archivos que claramente era usada por la administración de la destilería, otra que parecía ser la oficina personal de Alejandro y una tercera que estaba cerrada con llave. La oficina personal de Alejandro estaba abierta, y Marisol dudó solo un momento antes de entrar. La sala estaba dominada por un escritorio de caoba oscura, con un sillón de piel detrás y 2 sillas menores al frente. Las paredes estaban cubiertas por estanterías con libros, trofeos de la industria tequilera y algunas fotografías. Una de las fotografías llamó su atención inmediatamente. Era una imagen de Alejandro más joven, quizás a los 20 y tantos años, abrazado con un hombre mayor que claramente era su padre. Tenían los mismos ojos oscuros y la misma línea firme de la mandíbula. Al lado de los dos, una mujer rubia y elegante que debía ser su madre. Todos sonreían, pero había algo forzado en aquellas sonrisas, como si la fotografía hubiera sido tomada para registrar una armonía que no existía. ¿Buscando algo específico? Marisol se giró rápidamente, el corazón acelerado. Alejandro estaba en la puerta de la oficina, aún vistiendo la ropa de trabajo que usaba en los campos: pantalón vaquero, camisa de manga larga y botas de cuero. Estaba sucio de tierra y sudor, y había algo intenso en su mirada que la hizo retroceder instintivamente. Disculpa, no debería estar aquí». Comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero él no se movió para dejarla pasar. «Es tu casa». «También ahora», dijo él, pero había ironía en su voz. «Tienes derecho a conocer cada rincón de ella». Solo estaba explorando. Doña Carmen dijo que pasaste la mañana en los campos.
y decidiste revisar mis pertenencias mientras estaba fuera. La acusación en su voz la dejó a la defensiva. No estaba revisando nada, la puerta estaba abierta y entraste. Caminó hasta el escritorio, sin quitar los ojos de ella. ¿Encontraste algo interesante? Marisol sintió el recorte de periódico arder en el bolsillo, pero mantuvo la expresión neutra. Solo fotografías. Tu familia parecía unida. Alejandro rió, pero no había humor en el sonido. Las apariencias engañan, especialmente en esta familia. Se acercó a ella, y Marisol sintió el olor a tierra y sudor masculino mezclado con algo más sutil, el perfume amaderado que él siempre usaba. Estaba demasiado cerca, y ella se vio apoyada contra la estantería, sin haberse dado cuenta de cuándo había retrocedido. ¿Me tienes miedo, Marisol? La pregunta fue hecha en un tono bajo, casi íntimo, y ella sintió algo cálido extenderse por su cuerpo. No era miedo exactamente, sino algo más complejo, más peligroso. ¿Debería tenerlo? En vez de responder, él extendió la mano y tocó ligeramente su rostro, los dedos ásperos contrastando con la delicadeza del gesto. Eres muy diferente de lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Una novicia asustada, una mujer que haría lo que le mandaran sin cuestionar. Su pulgar trazó una línea sobre la mejilla de ella. Pero tienes fuego, curiosidad. No vas a contentarte con ser apenas una esposa decorativa. ¿Y eso te molesta? Debería. Se inclinó un poco más, y Marisol sintió su respiración contra el rostro. Pero no me molesta, y eso es lo que me preocupa. Antes de que ella pudiera responder, él se alejó bruscamente, como si hubiera percibido que estaba cruzando una línea peligrosa. «Voy a bañarme antes de la cena», dijo él, volviendo al tono formal de siempre. «Hoy cenamos en la terraza. El atardecer está particularmente hermoso». Y salió de la oficina, dejando a Marisol sola con el corazón acelerado y una extraña sensación de frustración. Por segunda vez, él se había acercado a ella. Había creado una intimidad que la dejaba mareada, y después se alejaba como si nada hubiera ocurrido. Aquella noche, la cena en la terraza fue diferente. Alejandro había cambiado la ropa de trabajo por una camisa social azul clara que realzaba sus ojos oscuros y estaba más relajado, quizás por causa del tequila que ya venía bebiendo antes de que ella llegara. La mesa estaba puesta con más cuidado, había velas encendidas, y doña Carmen había preparado una comida especial, cabrito asado con hierbas de la propiedad, acompañado del mejor tequila de la casa. «Cuéntame sobre tu vida en el monasterio», dijo Alejandro después de que el primer plato fue servido. «¿Cómo eran tus días?» Era la primera vez que él demostraba interés real por su pasado, y Marisol se sorprendió con la pregunta. «Muy estructurados. Despertábamos a las 5 para las oraciones matutinas. Después desayuno en silencio. Yo trabajaba en la huerta por la mañana, estudiaba por la tarde y ayudaba en la cocina antes de la cena». «¿Y eras feliz?» Marisol dudó. Nunca se había preguntado eso realmente. Era seguro, previsible. Yo conocía mi lugar, sabía lo que se esperaba de mí. «Pero no respondes si eras feliz». No sé si conocía la felicidad lo suficiente para saber si sentía falta de ella. Tomó un sorbo del tequila, sintiendo el calor extenderse por el pecho. «¿Y tú? ¿Eras feliz cuando niño?» Alejandro quedó en silencio por un momento, mirando hacia los campos de agave que se extendían colina abajo. «Cuando era muy pequeño, tal vez, antes de entender cómo funcionaba esta familia, tu madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer». Su voz se endureció. «Mi padre nunca se recuperó, o tal vez se recuperó demasiado rápido. 6 meses después del funeral, trajo a una mujer para vivir aquí. Decía que yo necesitaba una figura materna. Tu madrastra, Sofía». El nombre salió como si fuera amargo. «Una mujer ambiciosa que se casó con mi padre por el dinero y el estatus. Ella tenía un hijo de un matrimonio anterior, Eduardo, 2 años mayor que yo». Marisol percibió que él estaba hablando de cosas que claramente no solía compartir,
quizás por la influencia del tequila o por la atmósfera íntima de la terraza iluminada por velas. ¿Qué pasó con ellos? Mi padre murió hace 5 años. Ataque cardíaco, dicen los médicos, pero yo sospecho que fue el peso de la culpa lo que finalmente lo mató. Alejandro llenó la copa nuevamente, bebiendo más de lo que debería. Sofía y Eduardo creyeron que heredarían parte de la propiedad. No contaban con el testamento que mi padre había cambiado 1 año antes de morir. ¿Fueron desheredados? Completamente. Todo quedó para mí. Sonrió, pero era una sonrisa amarga. No lo aceptaron bien. Impugnaron el testamento. Intentaron probar que mi padre estaba senil cuando lo cambió. La pelea judicial duró 2 años. Marisol comenzó a entender la conexión. Y Paloma, ella se involucró en esa disputa. El nombre de la primera esposa creó un silencio pesado entre ellos. Alejandro giró la copa de tequila entre los dedos, observando el líquido dorado reflejar la luz de las velas. Paloma era complicada. Venía de una familia importante de Guadalajara, acostumbrada a tener influencia, a ser escuchada. Cuando se casó conmigo, creyó que tendría voz en las decisiones de la propiedad. ¿Y no la tenía? Las tradiciones de esta familia son muy antiguas, Marisol. Las mujeres siempre fueron protegidas, cuidadas, pero nunca tuvieron poder real. Y ella no aceptaba eso. Ella quería modernizarlo todo. Quería que yo llegara a un acuerdo con Sofía y Eduardo, que dividiera parte de la herencia para acabar con la pelea judicial. Decía que era lo correcto. Marisol percibió que estaba pisando terreno peligroso, pero la necesidad de entender era más fuerte que la prudencia. ¿Y tú no quisiste? No conoces a Sofía y Eduardo. La voz de Alejandro se endureció. No querían solo dinero, querían control. Querían destruir todo lo que mi familia construyó por generaciones, vender las tierras a desarrolladores, transformar los campos de agave en fraccionamientos. Entonces Paloma se puso de su lado. Al final sí, bebió el resto del tequila de una vez. La noche en que murió, tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Ella había descubierto algunas irregularidades en mis negocios, cosas que yo hacía para proteger la propiedad de la codicia de ellos. ¿Qué tipo de irregularidades? Alejandro. La estudió por un largo momento, como si evaluara cuánto debería revelar. ¿Realmente quieres saber? ¿O prefieres seguir pensando que te casaste con un hombre honorable? La pregunta cargaba un peso que Marisol sentía en el pecho. Sabía que estaba en un punto sin retorno. Si él contaba la verdad, no podría fingir ignorancia, no podría seguir viviendo en la inocencia protegida del monasterio. «Quiero saber», dijo ella, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. Alejandro se levantó y caminó hasta la balaustrada de la terraza, mirando hacia la oscuridad de los campos. Esta propiedad no sobrevive solo con la producción de tequila. No en estos tiempos. La competencia es feroz, los costos son altos y siempre hay alguien intentando tomar lo que es nuestro. Entonces, ¿cómo sobrevive? Ofreciendo otros servicios, discretos, para personas que necesitan mover dinero sin hacer preguntas, para empresarios que necesitan resolver problemas de forma no convencional. Marisol sintió la sangre helarse. «Estás hablando de lavado de dinero». Entre otras cosas, se giró para encararla. Esta región es perfecta para eso. Aislada, respetada, con una reputación familiar que aleja sospechas. ¿Quién cuestionaría las transacciones comerciales de una destilería centenaria? Y Paloma lo descubrió. Paloma descubrió que yo no era el hombre honorable que ella pensó haber desposado. Descubrió que para mantener nuestra vida de lujo, para proteger nuestra herencia, me había convertido en socio de personas que ella consideraba criminales. Marisol sentía como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. El hombre, por quien estaba comenzando a sentir algo, estaba confesando que era esencialmente un criminal. ¿Por eso ella quería que hicieras un acuerdo con Sofía y Eduardo? ¿Para salir de esos negocios? Ella quería que yo entregara todo a ellos,
y comenzara una nueva vida en otro lugar, decía que podíamos vender nuestra parte de la propiedad, mudarnos al extranjero, recomenzar. Y tú no quisiste. Esta tierra es mi alma, Marisol. Es la sangre de mi familia, el sudor de generaciones. Preferiría morir antes que entregarla, para que Sofía y Eduardo la destruyan. Volvió a la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie detrás de la silla, las manos apoyadas en el respaldo, mirándola con una intensidad que la dejaba sin aliento. Ahora sabes quién es realmente. Tu marido. Un hombre que eligió el poder sobre el amor, que eligió la tierra sobre la esposa. ¿Fue por eso que ella salió aquella noche? ¿Porque ustedes discutieron sobre esto? Ella me dio un ultimátum. Tenía una semana para salir de esos negocios, o se iría, y llevaría evidencias a la policía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol sentía el peso de aquella revelación como una piedra en el pecho. Paloma no había muerto solo en un accidente, había muerto huyendo de un marido que eligió proteger sus negocios criminales en vez de protegerla a ella. ¿La amabas?, preguntó ella finalmente. Pregunta pareció tomar a Alejandro por sorpresa. Quedó en silencio por tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Pensaba que sí, dijo él finalmente, pero amor verdadero no me habría permitido elegir como elegí. Amor verdadero me habría hecho seguirla aquella noche, me habría hecho implorar perdón, me habría hecho cambiar. ¿Y ahora? ¿Aún continúas en esos negocios? Peor, después de que Paloma murió, después de que Sofía y Eduardo perdieron la batalla judicial, me enterré aún más profundo en ese mundo, porque ya no tenía nada que perder, porque ya no había nadie que se preocupara lo suficiente para hacerme parar. Se inclinó sobre la mesa, acercando el rostro al de ella. Hasta ahora. El corazón de Marisol se aceleró. ¿Qué significa eso? Significa que por primera vez en 3 años hay alguien en esta casa que podría hacerme querer ser un hombre mejor. Y eso me aterroriza. Antes de que ella pudiera responder, él estaba rodeando la mesa, levantándola de la silla. Sus manos sujetaron el rostro de ella con una delicadeza que contrastaba con la urgencia en sus ojos. «Deberías tenerme miedo», susurró él. «Deberías estar planeando huir». «Debería», concordó ella, pero no se alejó. «Pero no lo tengo». «¿Por qué?» «Porque en el monasterio aprendí que todos cargamos pecados. La diferencia es que algunos tienen el valor de confesar, otros se esconden detrás de falsa virtud». Alejandro la estudió como si intentara descifrar un misterio. «Eres muy peligrosa, Marisol Montes». «¿Por qué?» «Porque me haces querer cosas que pensé haber perdido para siempre». Esta vez, cuando él la besó, no fue el contacto casto del altar. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado de 3 años de soledad y culpa. Las manos de él se enredaron en sus cabellos, y ella sintió su cuerpo responder de maneras que no comprendía. Un calor líquido extendiéndose desde su centro hasta las extremidades. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados. «No debería estar haciendo esto contigo», murmuró él. «No después de todo lo que acabo de contar». «Tal vez sea exactamente por eso que deberías», respondió ella, sorprendiéndose, con su propia valentía. Él abrió los ojos y la miró como si la viera por primera vez. «No eres la niña inocente que busqué en el monasterio». «No, ya no lo soy». «¿Estás segura de que quieres descubrir quién eres realmente?» «Porque ¿Ves que comencemos esto? No hay vuelta atrás». Como respuesta, ella se levantó en puntas de pie y lo besó nuevamente, derramando en aquel beso toda la curiosidad, toda la frustración, todo el deseo que estaba despertando dentro de ella desde que llegó a aquella casa. Esta vez fue Alejandro, quien se apartó, pero sus ojos brillaban con algo que ella no había visto antes. No solo deseo, sino algo más profundo, más peligroso. «No aquí», dijo él mirando alrededor de la terraza iluminada. «No donde cualquier empleado pueda vernos». La tomó de la mano y la condujo de vuelta al interior de la casa, subiendo las escaleras principales hasta el 2.º piso.
pero en vez de detenerse en el pasillo de los aposentos de ella, continuó subiendo hasta el tercer piso. «Alejandro, ¿a dónde vamos?» «A mi habitación», respondió él sin mirar atrás. «Si vamos a hacer esto será como debe ser hecho». La habitación de Alejandro ocupaba todo un lado del tercer piso, con ventanas amplias que daban vista a los campos de agave y las montañas a lo lejos. Estaba decorada en tonos masculinos, maderas oscuras, piel, colores neutros, pero había un lujo sobrio que hablaba de riqueza sin ostentación. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Marisol sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Estaba sola en la habitación de un hombre por primera vez en la vida. Y no era cualquier hombre, era su marido, un hombre que acababa de confesar estar involucrado en actividades criminales, un hombre que cargaba la culpa por la muerte de la primera esposa. Alejandro se detuvo en el centro de la habitación, de espaldas a ella, las manos en los bolsillos. «Aún hay tiempo de cambiar de opinión», dijo él sin girarse. «Puedes salir ahora y fingir que esta conversación nunca ocurrió». «¿Tú quieres que me vaya?» «No». La respuesta fue inmediata, definitiva. «Pero no quiero que hagas algo de lo que te vas a arrepentir». Marisol se acercó a él por detrás, tocando levemente su espalda a través de la camisa. Lo sintió tensarse bajo su toque. «La única cosa de la que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para hacer esto». Él se giró entonces, y lo que ella vio en sus ojos la dejó sin aliento. Era deseo, sí, pero también algo que parecía sospechosamente como adoración. «¿Estás segura?» Como respuesta, ella comenzó a desabrochar los botones de su propia blusa, los dedos temblando ligeramente. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero sabía que quería hacerlo. Quería descubrir los secretos de su propio cuerpo. Quería conocer los toques de un hombre. Quería sentirse viva de una forma que nunca había experimentado. Alejandro la observó en silencio, los ojos oscuros siguiendo cada movimiento de sus dedos. Cuando la blusa cayó al suelo, revelando la camisola simple debajo, él dio un paso en dirección a ella. «Eres hermosa», murmuró él, tocando su rostro con reverencia. «Más hermosa de lo que cualquier hombre merece». «Entonces muéstrame cómo es ser deseada», susurró ella. Y él le mostró, con manos gentiles pero firmes, con besos que exploraban cada centímetro de piel expuesta, con palabras murmuradas en español y en italiano que ella no comprendía completamente, pero que hacían vibrar su cuerpo de placer. Cuando finalmente se entregaron el uno al otro, fue con una urgencia que hablaba de mucho más que simple atracción física. Era el hambre de dos solitarios que finalmente encontraban conexión, la necesidad de dos corazones heridos que encontraban sanación en el toque del otro. Después, acostados en la oscuridad de la habitación, con Marisol acurrucada en el pecho de Alejandro, ella finalmente encontró valor para hacer la pregunta que la acechaba desde que encontró el recorte de periódico. «¿Alejandro? Sí. ¿Mataste a Paloma?» El silencio que siguió fue tan largo que ella pensó que él se había dormido. Cuando finalmente respondió, su voz era casi inaudible. «No directamente, pero mis elecciones la mataron». «Eso no es lo mismo». «Para mí lo es». Sus brazos se apretaron alrededor de ella. «¿Y para ti? ¿Cambia algo saber que soy responsable por la muerte de mi primera esposa?» Marisol quedó en silencio, pensando. Debería estar horrorizada, debería estar planeando escapar. Pero todo, lo que sentía era una extraña compasión por aquel hombre que cargaba tanto peso solo. «Cambia», dijo ella finalmente, «porque ahora sé que necesitas a alguien que te impida hacer la misma elección nuevamente. ¿Y crees que puedes ser esa persona?» «Creo que ya lo soy». Él besó la cima de su cabeza y ella sintió algo mojado tocar sus cabellos. Sería que Alejandro Montes, el hombre que controlaba una de las mayores propiedades tequileras de 1900, Jalisco, estaba llorando. «No sabes en lo que te estás metiendo», susurró él. «Entonces enséñame». Y en la oscuridad de aquella habitación, mientras los campos de agave susurraban secretos en el viento nocturno, Marisol supo que su vida había cambiado para siempre.
Ya no era la novicia inocente del monasterio, era la esposa de un hombre peligroso, involucrada en una red de secretos y crímenes que apenas comenzaba a comprender. Pero por primera vez en la vida, se sentía verdaderamente viva. Marisol despertó con los primeros rayos de sol entrando por las amplias ventanas de la habitación de Alejandro, su cuerpo aún dolorido y sensible por los descubrimientos de la noche anterior. Por un momento, quedó desorientada, acostumbrada al ambiente austero de su propia habitación. Entonces los recuerdos volvieron como una ola cálida, los besos, las confesiones, la manera en que Alejandro la había tocado como si fuera algo precioso y frágil al mismo tiempo. Se giró esperando encontrarlo a su lado, pero la cama estaba vacía. Solo la almohada guardaba aún su olor, aquella mezcla de colonia amaderada y algo puramente masculino que ahora reconocería en cualquier lugar. Del baño venía el sonido de agua corriente. Él estaba duchándose. Se sentó en la cama, jalando la sábana para cubrir su cuerpo desnudo, y por primera vez desde que llegara a la mansión, se sintió verdaderamente en casa. No solo porque había descubierto los placeres de la intimidad física, sino porque finalmente tenía la sensación de pertenecer a algún lugar, de tener un propósito más allá de las oraciones y la obediencia. El sonido del agua se detuvo, y momentos después Alejandro salió del baño con solo una toalla envuelta en la cintura. Gotas de agua aún escurrían por los músculos definidos de su pecho, y cuando sus ojos encontraron los de ella, una sonrisa lenta y sensual curvó sus labios. «Buenos días», dijo él, acercándose a la cama. «¿Dormiste bien?» «Mejor que cualquier noche de mi vida», respondió ella honestamente, sintiendo el calor subir por sus mejillas al recordar cuán atrevida había sido en las horas de oscuridad. Alejandro se sentó en el borde de la cama y extendió la mano para tocar su rostro. «¿No te arrepientes? ¿Y tú?» «Jamás». Se inclinó para besarla, un beso suave que rápidamente se intensificó cuando ella pasó los brazos alrededor de su cuello. «Pero necesitamos hablar de algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» Alejandro suspiró y se apartó, pasando la mano por sus cabellos aún húmedos. «Anoche, después de que te dormiste, recibí una llamada. Sofía y Eduardo vienen para acá». Marisol sintió un escalofrío en el estómago. «¿Cuándo?» «Esta tarde. Dicen que quieren resolver cuestiones familiares pendientes». Se levantó y comenzó a vestirse, los movimientos tensos. Nunca fue buena señal cuando esos dos deciden aparecer juntos. «¿Qué quieren?» «No lo sé con certeza, pero sospecho que tiene que ver contigo». «¿Conmigo?» Marisol se sentó más erguida, sorprendida. «Pero ellos ni me conocen». «Conocen lo suficiente. Sofía tiene contactos en todos lados, y estoy seguro de que ya investigó cada detalle de tu vida». Alejandro se puso la camisa y se giró para encararla, incluyendo cosas que tal vez tú misma no sepas. Había algo en el tono de él que la dejó inquieta. «¿De qué estás hablando?» «Marisol, ¿nunca te preguntaste por qué fuiste abandonada específicamente en aquel monasterio? ¿Por qué yo sabía exactamente dónde encontrarte? ¿Por qué las hermanas aceptaron tan fácilmente entregarte a mí en matrimonio?» Las preguntas la golpearon como puños en el estómago. De hecho, sí, ella se había preguntado sobre esas cosas, pero siempre asumió que eran coincidencias, que Dios había guiado los eventos de su vida. «¿Estás insinuando que...?» No logró terminar la frase. «Estoy diciendo que tu presencia en aquel monasterio, nuestro matrimonio, todo esto puede ser parte de un plan mucho mayor de lo que imaginamos». Marisol salió de la cama, envolviéndose en la sábana, y caminó hasta la ventana. Los campos de agave se extendían hasta donde la vista alcanzaba, pero ahora parecían menos acogedores, más amenazantes. «Sofía y Eduardo tienen algo que ver con esto. Es lo que pretendo descubrir hoy». Alejandro se acercó por detrás de ella, envolviéndola en sus brazos. «Pero te prometo una cosa, no dejaré que te lastimen. ¿Y si ellos tienen información sobre quién soy realmente? ¿Sobre mi verdadera familia? Entonces lo enfrentaremos juntos». La firmeza en su voz
la tranquilizó un poco. Pero Marisol no logró librarse de la sensación de que su vida estaba a punto de ser puesta patas arriba una vez más. Después de que Alejandro salió para sus actividades matutinas, prometiendo estar de vuelta antes de la llegada de los visitantes, Marisol decidió que no se quedaría esperando pasivamente. Si Sofía y Eduardo venían con información sobre su pasado, ella quería estar preparada. Volvió a la oficina de Alejandro, esta vez con un propósito específico. Si él estaba involucrado en negocios cuestionables, debía tener archivos, documentos, algo que explicara las conexiones de su familia, y si había algo sobre ella misma que no sabía, tal vez encontraría pistas allí. El escritorio estaba demasiado organizado, sin papeles importantes dejados a la vista. Pero había cajones, y uno de ellos estaba cerrado con llave. Marisol buscó una llave, verificando debajo de objetos decorativos y dentro de otros compartimentos, hasta encontrarla pegada con cinta adhesiva en la parte de abajo del escritorio. El cajón cerrado reveló carpetas organizadas con nombres y fechas. Una de ellas llamó su atención inmediatamente. Monasterio Santa Teresa, donaciones y correspondencia. Dentro encontró recibos de transferencias bancarias que databan de más de 20 años, mucho antes de que Alejandro se casara con Paloma, mucho antes de que ella misma naciera. Había también cartas, correspondencia entre Alejandro y la hermana Concepción, que hablaban sobre la niña de forma vaga pero cuidadosa. Una carta en particular la dejó helada. Estimado Alejandro, conforme a nuestro acuerdo, la niña está siendo criada sin conocimiento de sus orígenes. Es una niña dulce y obediente, que crecerá para ser una esposa adecuada cuando llegue el momento. Las características físicas que usted mencionó están desarrollándose conforme a lo esperado. Los cabellos dorados son exactamente como usted describió. La carta estaba fechada 15 años atrás, cuando Marisol tenía apenas 4 años. Alejandro la observaba desde hacía tanto tiempo, planeando este matrimonio desde que ella era una niña. Con las manos temblorosas, continuó leyendo. Había fotografías, imágenes de ella en diferentes edades, siempre de lejos, como si hubieran sido tomadas secretamente durante las raras salidas del monasterio. Y había otro documento que la hizo sentir como si el suelo estuviera desapareciendo. Un acta de nacimiento con su nombre, pero con información sobre los padres que ella nunca había visto. Nombre de la madre, Lucía Mendoza. Nombre del padre, Ernesto Montes. Ernesto Montes. El padre de Alejandro. Marisol dejó caer los papeles, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Si aquella acta era verdadera, si Ernesto Montes era realmente su padre, eso significaba que ella y Alejandro eran medio hermanos. Significaba que su matrimonio era no solo arreglado, sino incestuoso. Pero había más. En la misma carpeta, encontró un informe médico sobre Ernesto Montes, fechado pocos meses antes de su muerte. El informe mencionaba revelaciones sobre paternidad anterior y necesidad de reconocimiento legal de descendencia ilegítima para protección patrimonial. Ernesto había descubierto sobre su existencia poco antes de morir, y había cambiado su testamento, no solo para desheredar a Sofía y Eduardo, sino para incluir una cláusula sobre descendientes no reconocidos anteriormente. Marisol estaba estudiando los documentos con creciente horror cuando oyó voces viniendo del patio principal. Corrió hasta la ventana y vio un Mercedes negro estacionado en la entrada, de donde salían un hombre y una mujer elegantemente vestidos. Sofía y Eduardo habían llegado más temprano de lo esperado. Rápidamente fotografió los documentos, más importantes con un celular que Alejandro le había dado, guardó todo de nuevo en el cajón y corrió a su habitación. Necesitaba componerse, necesitaba entender lo que aquellas revelaciones significaban antes de enfrentar a las personas que podrían tener aún más respuestas. Pero no tuvo tiempo. Doña Carmen golpeó a su puerta pocos minutos después, informando que los visitantes pedían hablar con ella inmediatamente. Dijeron que es sobre asuntos de familia urgentes,
explicó el ama de llaves, pero había preocupación en sus ojos. El señor Alejandro aún no ha vuelto. Marisol se vistió rápidamente con uno de los vestidos más elegantes que poseía, un conjunto azul marino que Alejandro había mandado hacer especialmente para ella. Si iba a enfrentar a Sofía y Eduardo, lo haría con dignidad. Los encontró en la sala principal, acomodados en los sofás de piel como si fueran los dueños de la casa. Sofía era una mujer de aproximadamente 50 años, rubia platinada, con el tipo de belleza que hablaba de cirugías plásticas caras y mucho dinero, gastado en mantenimiento. Eduardo, su hijo, parecía haber heredado de ella el gusto por la ostentación. Usaba un traje claramente importado y un reloj que valía más de lo que la mayoría de las personas ganaban en un año. «Así que tú eres la nueva señora Montes», dijo Sofía estudiando a Marisol de arriba a abajo con ojos calculadores. «Muy joven, muy inocente». «Es un placer conocerlos», respondió Marisol, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo. «El placer es nuestro, querida», dijo Eduardo, pero había algo desagradable en su sonrisa, especialmente considerando que somos prácticamente familia. La elección de las palabras no fue accidental, y Marisol sintió que ellos sabían exactamente quién era ella. «¿Alejandro no está?», preguntó Sofía, mirando alrededor como si esperara que él apareciera. «Está resolviendo asuntos en los campos, debe volver pronto». «Qué pena, queríamos hablar con los dos juntos». Sofía cruzó las piernas elegantemente. «Pero tal vez sea mejor así. Algunas conversaciones son más fáciles entre mujeres». Marisol se sentó en el sillón frente a los dos, intentando proyectar una confianza que no sentía. «¿De qué les gustaría hablar?» «De tu verdadera identidad, querida», dijo Eduardo, «y de cómo ella cambia completamente la situación de esta propiedad». «No sé de qué están hablando». Sofía rió, un sonido sin humor. «Claro que sabes, o al menos sospechas. Una joven inteligente como tú debe haberse preguntado por qué Alejandro fue a buscarte específicamente a aquel monasterio. ¿Por qué se interesó por una novicia huérfana cuando podría haber elegido a cualquier mujer de la alta sociedad? Él me explicó que quería una esposa que no hiciera preguntas», interrumpió Eduardo, «que aceptara cualquier cosa sin cuestionar. Mi querida cuñada, fuiste muy mal informada sobre los motivos de tu matrimonio». «Cuñada». La palabra resonó en la mente de Marisol como una campana fúnebre. «Vamos a dejar de fingir», dijo Sofía, abriendo un maletín de piel que había traído. «Sabemos quién eres, Lucía Mendoza Montes, hija bastarda de Ernesto Montes con una de sus amantes». Marisol intentó mantener la expresión neutra, pero sabía que su sorpresa estaba estampada en el rostro. «Ah, entonces Alejandro aún no te contó esa parte de la historia», observó Sofía con satisfacción cruel. «Qué interesante. Se casó con su propia media hermana y no tuvo el valor de contar la verdad». «Eso es imposible», murmuró Marisol, pero su voz sonaba débil hasta para ella misma. «Es muy posible y tenemos las pruebas». Eduardo sacó documentos del maletín. «Acta de nacimiento original, exámenes de ADN que Ernesto mandó hacer secretamente antes de morir, y el testamento final que reconoce tu existencia y tus derechos sobre la herencia de la familia». Marisol tomó los papeles con manos temblorosas. Eran diferentes de los que había encontrado en la oficina de Alejandro. Estos eran más completos, más oficiales, y confirmaban su peor sospecha. Ella era hija de Ernesto Montes. «Ernesto descubrió tu existencia a través de Sofía», continuó. «Eduardo, ella había contratado investigadores para encontrar cualquier información que pudiera usar contra Alejandro en la disputa por la herencia. Imagina la sorpresa de ella cuando descubrió que había una hija secreta que ni el propio Alejandro conocía». «¿Por qué me están contando esto?», preguntó Marisol, aún tratando de procesar la información. «Porque tienes derecho a 50% de esta propiedad», dijo Sofía, «y estamos aquí para ayudarte a reclamar lo que es tuyo». «¿A cambio de qué?». Sofía sonrió, y por primera vez pareció genuinamente satisfecha. «A cambio de que te divorcies de Alejandro y te asocies con nosotros para administrar la propiedad adecuadamente».
lejos de los negocios sucios que él mantiene. ¿Ustedes saben sobre los negocios de él? Sabemos de todo, querida, dijo Eduardo. Lavado de dinero, facilitación de transacciones ilegales, conexiones con personas muy peligrosas. Ernesto podía haber protegido a Alejandro mientras estaba vivo, pero ahora no hay nadie para encubrir sus actividades. Marisol sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional. En menos de 24 horas había descubierto que su marido era un criminal, había perdido la virginidad con él, y ahora descubría que él era su medio hermano y que ella tenía derecho a una fortuna. ¿Y si no quiero divorciarme de él? La pregunta salió antes de que pudiera censurarse, y los dos visitantes intercambiaron miradas significativas. «Mi querida», dijo Sofía en un tono condescendiente, «fuiste criada por monjas, viviste aislada del mundo por 19 años. No conoces nada sobre relaciones, sobre hombres, sobre la vida real. Alejandro se aprovechó de tu inocencia. Además», añadió Eduardo, «él cometió un crimen al casarse contigo. El incesto es un delito en México, incluso cuando los involucrados no conocen el parentesco. Pero yo tampoco sabía». «Claro que no», dijo Sofía con falsa simpatía. «Tú eres la víctima en esta historia, por eso estamos aquí para ayudarte». Marisol estudió a los dos, tratando de entender sus verdaderas motivaciones. Era obvio que no estaban allí por bondad. Querían algo de ella, y probablemente era mucho más que una simple sociedad en los negocios. «Necesito tiempo para pensar sobre esto», dijo ella finalmente. «Claro», concordó Sofía, «pero no mucho. Tiempo. Tenemos información de que la Policía Federal está investigando las actividades de Alejandro. Sería mejor para ti distanciarte de él antes de que el escándalo explote». «¿Cuánto tiempo tengo?» «Una semana», dijo Eduardo. «Después de eso nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas para proteger nuestros intereses y los tuyos». La amenaza era clara, incluso envuelta en lenguaje civilizado. Marisol se levantó, señalando que la conversación había terminado. «Consideraré su propuesta», dijo ella, «pero ahora quisiera que se retiraran. Mi marido no estará feliz de encontrarlos aquí cuando vuelva». Sofía y Eduardo se levantaron también, pero sus expresiones mostraban que no estaban acostumbrados a ser despedidos tan fácilmente. «Una última cosa, querida», dijo Sofía deteniéndose en la puerta. «Lucía Mendoza, tu madre, no murió en el parto como las monjas te dijeron. Fue asesinada». Marisol sintió la sangre helarse. «¿Qué?» «Asesinada por Ernesto Montes, cuando ella amenazó con revelar el romance y exigir reconocimiento para ti». Sofía sonrió con crueldad. «Pregúntale a tu marido si lo sabía. Pregúntale si la familia Montes tiene la costumbre de silenciar a mujeres inconvenientes». Y con eso salieron, dejando a Marisol sola con revelaciones que parecían destruir todo en lo que había creído sobre su vida, su matrimonio y su identidad. Ella quedó parada en la sala por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de oír. Era hija bastarda de Ernesto Montes. Su madre había sido asesinada. Su matrimonio con Alejandro era técnicamente incestuoso, y Sofía y Eduardo querían usarla para tomar la propiedad. Cuando finalmente logró moverse, subió corriendo a su habitación y cerró la puerta con llave. Necesitaba organizar sus pensamientos, necesitaba decidir en quién confiar. Los documentos que Sofía y Eduardo habían mostrado parecían genuinos, pero ellos claramente tenían sus propios intereses. Y Alejandro le había mentido, o por lo menos omitido verdades cruciales. Estaba sentada en la cama, aún tratando de organizar los pensamientos, cuando oyó el sonido de una camioneta llegando al patio. Alejandro había vuelto. Pocos minutos después, él golpeaba a la puerta de la habitación. «¿Marisol? Doña Carmen dijo que Sofía y Eduardo estuvieron aquí. ¿Está todo bien?» Ella abrió la puerta, y él supo inmediatamente que algo estaba mal. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban, y había una tensión en su cuerpo que no estaba allí por la mañana. «¿Qué te dijeron?», preguntó él entrando en la habitación y cerrando la puerta. «La verdad», respondió ella,
observando su reacción cuidadosamente, o al menos parte de ella. Alejandro cerró los ojos y pasó la mano por el rostro. ¡Qué verdad! Que soy hija de Ernesto Montes, que somos medio hermanos, que nuestro matrimonio es incestuoso y que tú lo sabías todo el tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro no negó, no protestó, no pareció sorprendido, solo se sentó pesadamente en el borde de la cama. No desde el principio, dijo él finalmente. Lo descubrí hace 3 años, poco antes de que mi padre muriera. Él me confesó sobre Lucía, sobre ti, sobre lo que había hecho, y decidiste casarte conmigo de todas formas. Decidí casarme contigo por causa de eso. Levantó los ojos para encararla. Eres mi familia, Marisol, la única familia que me queda. No podía dejar que Sofía y Eduardo descubrieran tu existencia y te usaran contra mí. Entonces me usaste primero. Al principio, sí. La honestidad brutal en su voz la sorprendió. Pero ya no es así. Después de anoche, después de conocerte realmente, ya no se trata solo de protección o conveniencia. ¿De qué se trata? ¿Entonces? De amor, dijo él simplemente. Equivocado, complicado, prohibido, pero es amor. Marisol sintió lágrimas quemar sus ojos. ¿Cómo puede ser amor? Somos hermanos. Somos medio hermanos que se conocieron adultos, que fueron criados separados, que no compartieron una infancia o una educación familiar. Alejandro se acercó a ella. Sé que es complicado, sé que la sociedad va a juzgar, pero lo que siento por ti es real. Sofía dijo que nuestra madre fue asesinada por Ernesto. Alejandro asintió gravemente. Es verdad, Lucía amenazó con exponer el escándalo. Ernesto era joven, ambicioso, y tenía mucho que perder. Entonces él resolvió el problema de forma permanente. ¿Y no te importa que tu padre fuera un asesino? Claro que me importa. ¿Por qué crees que pasé la vida entera tratando de ser diferente a él? Alejandro tomó sus manos. ¿Por qué crees que trato de protegerte? ¿Proteger? Me mentiste, me manipulaste, te casaste conmigo sabiendo que éramos hermanos, porque era la única forma de mantenerte segura. La voz de él se elevó. Por primera vez. Sofía y Eduardo descubrirían sobre ti eventualmente, y cuando lo hicieran te habrían usado como un arma contra mí. O peor, habrían encontrado una forma de eliminarte como Ernesto hizo con Lucía. Entonces toda esta pasión entre nosotros, toda la intimidad, fue apenas tú protegiéndome. Alejandro la jaló hacia sí, forzándola a mirarlo a los ojos. Lo que ocurrió entre nosotros anoche no tuvo nada que ver con protección o manipulación. Fue real, fue verdadero, y fue la primera vez en años que me sentí realmente vivo. Marisol, quería creerle. Quería creer que al menos los sentimientos eran genuinos, pero había tantas mentiras, tantas revelaciones, que ya no sabía en qué confiar. Sofía y Eduardo quieren que me divorcie de ti y me asocie a ellos para administrar la propiedad. ¿Y vas a hacer eso? La pregunta cargaba tanto miedo, tanta vulnerabilidad, que ella sintió su corazón apretarse. A pesar de todo, de las mentiras, de las revelaciones impactantes, de la complejidad moral de la situación, Alejandro parecía genuinamente aterrorizado con la posibilidad de perderla. No lo sé, dijo ella honestamente. Necesito tiempo para pensar, para entender lo que todo esto significa. ¿Cuánto tiempo? Sofía me dio 1 semana para decidir. Alejandro rió amargamente. ¡Qué generosa! Alejandro, necesito saber una cosa, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Lo que quieras. Mataste a Paloma. De verdad esta vez, no metafóricamente, no por tus elecciones. Tú físicamente mataste a tu primera esposa. Él la miró a los ojos por un largo momento, y cuando respondió, su voz estaba firme y clara. No, no maté a Paloma, pero sé quién la mató. La revelación golpeó a Marisol como un rayo. ¿Quién? Eduardo. Él descubrió que Paloma estaba reuniendo evidencias contra mí, evidencias que podrían no solo destruirme, sino también revelar conexiones que comprometían otros negocios de la familia. Sofía dio la orden.
y Eduardo ejecutó. ¿Tienes pruebas? Algunas. No lo suficiente para un tribunal, pero lo suficiente para mi propia conciencia. ¿Y nunca trataste de exponerlos? ¿Cómo? ¿Sin comprometerme a mí mismo y a todos los negocios que mantienen esta propiedad funcionando? Alejandro suspiró. Además, Paloma ya estaba muerta. Exponer a Eduardo no la traería de vuelta. Marisol se alejó de él, caminando hasta la ventana. Afuera los campos de agave parecían pacíficos en la luz de la tarde, pero ella ahora sabía que escondían secretos sangrientos. Entonces, Sofía y Eduardo mataron a Paloma. Ernesto mató a mi madre, y tú elegiste casarte conmigo para protegerme de ser la próxima víctima. Básicamente sí. ¿Y ellos saben que tú sabes sobre Paloma? Sospechan. Por eso nunca intentaron nada directo contra mí. Sabemos demasiado unos de otros para una guerra abierta. Hasta ahora. Hasta ahora, concordó Alejandro. Tu existencia cambia el equilibrio de poder. Si te unes a ellos, pueden destruirme sin consecuencias. Si te quedas conmigo, tendremos fuerza suficiente para resistir. ¿Y si no quiero elegir ninguno de los lados? ¿Y si solo quiero irme, comenzar una nueva vida, lejos de toda esta locura? Alejandro. Se acercó a ella nuevamente, pero esta vez no intentó tocarla. Puedes intentarlo, pero ellos nunca te dejarán en paz. Conoces demasiados secretos, tienes demasiados derechos sobre la herencia. Sofía y Eduardo te perseguirán por el resto de tu vida. ¿Y tú? Te seguiría hasta el fin del mundo si fuera necesario, pero tampoco te dejaría en paz, porque ahora sé que no puedo vivir sin ti. La confesión fue hecha con una simplicidad devastadora que hizo que el corazón de Marisol se acelerara. A pesar de todo, de las circunstancias imposibles, de los secretos familiares, de la moralidad cuestionable, ella sabía que sentía lo mismo. Estamos completamente locos, murmuró ella. Probablemente, concordó Alejandro, pero locos juntos es mejor que cuerdos y solos. Marisol se giró para encararlo, estudiando su rostro como si intentara descifrar la verdad tras sus palabras. Si nos quedamos juntos, si enfrentamos a Sofía y Eduardo, ¿vas a parar con los negocios ilegales? Si es lo que quieres. Entonces sí. Vamos a encontrar una forma de limpiar los negocios de la familia. ¿Y sobre nuestro parentesco? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Alejandro dudó. No lo sé. Tal vez tengamos que vivir con este secreto por el resto de la vida. Tal vez tengamos que salir de México, ir a algún lugar donde nadie nos conozca. O tal vez tengamos que aceptar que algunas formas de amor son más fuertes que las convenciones sociales. Él la miró con sorpresa. ¿Estás diciendo que quieres quedarte? Incluso sabiendo todo. Estoy diciendo que por primera vez en la vida tengo una elección real, y te elijo a ti. Alejandro la jaló hacia sus brazos entonces, besándola con una intensidad que hablaba de alivio, gratitud y un amor desesperado que desafiaba todas las reglas. No va a ser fácil, murmuró él contra sus labios. Nada que valga la pena es fácil, respondió ella. Y mientras se entregaban uno al otro una vez más, ambos sabían que acababan de declarar guerra contra Sofía y Eduardo, contra la sociedad y contra las propias circunstancias que los habían unido. Pero también sabían que enfrentarían todo esto juntos. La batalla por la familia Montes apenas estaba comenzando. Los 3 días siguientes pasaron en una tensión casi insoportable. Alejandro canceló todas las reuniones de negocios y permaneció en la propiedad, como si su presencia pudiera proteger a Marisol de alguna amenaza invisible. Ella, por su parte, se sumergió en una investigación meticulosa, usando su nueva posición como heredera para acceder a archivos familiares que antes estaban fuera de su alcance. Fue en el 3er día que ella encontró lo que buscaba. Escondido, en una sala secreta detrás de la biblioteca, un compartimento que solo descubrió por casualidad cuando uno de los libros más antiguos se movió de forma extraña, había una caja fuerte antigua. La combinación estaba anotada en una agenda personal de Ernesto, y dentro de la caja,
Marisol encontró una colección de documentos que cambiaría todo. Cartas de Lucía Mendoza para Ernesto, fechadas pocos días antes de su muerte. En estas cartas, su madre biológica no solo confirmaba la paternidad, sino también amenazaba con exponer otros secretos de la familia Montes, incluyendo conexiones con grupos criminales y evidencias de corrupción que se remontaban a décadas. Pero lo más impactante eran las grabaciones, casetes antiguos con conversaciones entre Ernesto y personas que Marisol no reconocía, discutiendo el problema Lucía y cómo silenciarla permanentemente. Una de las voces era claramente la de Sofía, mucho más joven, pero inconfundible. Y había más. Documentos financieros mostrando transferencias sospechosas, fotografías de reuniones secretas e incluso un informe de investigación privada que Ernesto había encargado sobre las actividades de Sofía y Eduardo. Un informe que revelaba que ellos venían planeando tomar la propiedad desde hace más de una década. Marisol estudió todo meticulosamente, fotografió cada documento con el celular y entonces tuvo una idea que la sorprendió por su propia audacia. No iba apenas a defenderse de Sofía y Eduardo, iba a atacar. Aquella noche, durante la cena, compartió su descubrimiento con Alejandro, observando su expresión cambiar de sorpresa a admiración conforme ella explicaba su plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó él cuando ella terminó. Es peligroso. Si ellos se sienten acorralados, pueden intentar algo desesperado. Ya intentaron algo desesperado cuando mataron a Paloma, respondió Marisol, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. Y mataron a mi madre antes. No voy a quedarme esperando ser la próxima. Alejandro la estudió con una mezcla de orgullo y preocupación. La mujer sentada frente a él ya no era la novicia tímida que él había buscado en el monasterio. En pocos días, Marisol se había transformado en alguien capaz de enfrentar los peores aspectos de su familia con un coraje que él mismo había tardado años en desarrollar. Necesitamos ayuda, dijo él finalmente. No podemos enfrentar a Sofía y Eduardo solos. Ya pensé en eso. Marisol sonrió y había algo casi depredador en aquella sonrisa. ¿Recuerdas que dijiste que tenías algunas pruebas sobre el asesinato de Paloma, pero no suficientes para un tribunal? Sí. Bueno, ahora tenemos evidencias sobre mi madre también, y tengo una amiga que puede ayudarnos. ¿Qué amiga? La hermana Concepción. Alejandro la miró con sorpresa. ¿La madre superiora del monasterio? La misma madre superiora que correspondió contigo por años sobre mí, que recibió donaciones generosas de la familia Montes, y que probablemente sabe mucho más sobre estos secretos de lo que cualquiera imagina. Marisol se inclinó sobre la mesa. Ella puede no haber participado directamente en los crímenes, pero ciertamente fue cómplice al mantenerme ignorante sobre mi verdadera identidad. ¿Y crees que va a ayudarnos? Creo que hará cualquier cosa para salvar la reputación del monasterio cuando sepa que todas las donaciones que recibió vinieron de dinero sucio. Al día siguiente, Marisol llamó a la hermana Concepción y concertó una reunión en el monasterio. Alejandro se ofreció a acompañarla, pero ella se negó. Esa conversación necesitaba ser entre mujeres. El viaje de 2 horas hasta el monasterio le dio tiempo para organizar sus pensamientos y prepararse emocionalmente, para confrontar a la mujer que había sido su figura materna por 19 años. Cuando los portones familiares aparecieron a la vista, Marisol sintió una mezcla extraña de nostalgia y rabia. La hermana Concepción la recibió en la oficina de la Madre Superiora, el mismo ambiente austero donde había anunciado el matrimonio, arreglado. Pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Marisol ya no era una muchacha obediente, era una mujer que venía en busca de respuestas. «Estás diferente», observó la Madre Superiora después de los saludos formales. «El matrimonio te ha hecho bien». «El matrimonio me abrió los ojos», respondió Marisol, «a muchas cosas que ustedes me ocultaron». La hermana Concepción suspiró, como si supiera que aquel momento llegaría eventualmente. «¿Qué descubriste?» «Que soy hija de Ernesto Montes, que mi madre fue asesinada por él,
que ustedes sabían todo y me mantuvieron en la ignorancia. Por años. Marisol sacó algunos de los documentos del bolso, y que el monasterio sobrevivió financieramente gracias a dinero manchado de sangre. La Madre Superiora palideció conforme Marisol presentaba las evidencias. Las cartas entre ella y Alejandro, los recibos de donaciones, las fotografías de Marisol niña que habían sido enviadas secretamente. No sabíamos sobre los asesinatos, dijo la hermana Concepción finalmente. Sabíamos apenas que Ernesto tenía una hija que necesitaba ser protegida, educada lejos de la familia. ¿Protegida de qué? De Sofía y Eduardo. Ernesto nos dijo que eran peligrosos, que harían cualquier cosa para destruir el linaje legítimo de los Montes. ¿Entonces ustedes sabían que yo tenía derecho a la herencia? Sabíamos que eras una heredera no reconocida. Ernesto nos pagó para criarte adecuadamente, para educarte para ser una esposa digna cuando llegara la hora. Marisol sintió náuseas. Ustedes me criaron como un producto, una mercancía para ser entregada cuando fuera conveniente. Te amamos como a una hija, protestó la hermana Concepción, pero su voz carecía de convicción. Hicimos lo mejor que pudimos dentro de las circunstancias. Las circunstancias que incluían aceptar dinero sucio y mentir a una niña sobre su identidad toda la vida. La hermana Concepción se levantó y caminó hasta la ventana que daba vista al jardín donde Marisol había pasado tantas horas trabajando. ¿Qué quieres de nosotras ahora? Quiero que testifiquen, quiero que confiesen, todo a la policía. Quiero que ayuden a hacer justicia por las muertes de Lucía Mendoza y Paloma Montes. ¿Y si nos negamos? Marisol se levantó también, acercándose a la Madre Superiora. Entonces, expondré públicamente que este monasterio fue financiado por décadas con dinero de actividades criminales. Las demandaré por secuestro emocional y falsificación de identidad, y garantizaré que cada una de las hermanas sepa exactamente qué tipo de negocios sustentaron sus oraciones. La amenaza fue hecha con una calma glacial que sorprendió hasta a la propia Marisol. No reconocía a la mujer fría y calculadora en que se había convertido. «Has cambiado mucho», murmuró la hermana Concepción. «Tuve que cambiar. Ustedes no me dejaron elección». Después de una larga pausa, la Madre Superiora asintió. «¿Qué necesitas que hagamos?» «Primero, quiero que firmen una confesión detallada sobre todo lo que saben. Segundo, quiero acceso a todos los archivos del monasterio relacionados con la familia Montes. Y tercero, cuando llegue la hora, quiero que testifiquen contra Sofía y Eduardo. Y, a cambio garantizaré que el monasterio reciba donaciones legítimas para compensar la pérdida de las contribuciones de los Montes. Y no destruiré la reputación de la congregación públicamente». Era chantaje puro y simple, y ambas lo sabían. Pero también era justicia. Marisol volvió a la hacienda al anochecer, cargando una carpeta con confesiones firmadas, documentos históricos e incluso algunas fotografías que las hermanas habían tomado secretamente a lo largo de los años. Alejandro la esperaba en la terraza, y cuando vio su expresión triunfante, sonrió por primera vez en días. «¿Lo conseguiste?» «Conseguí todo». Ella se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Ahora tenemos evidencias suficientes para destruir a Sofía y Eduardo completamente. ¿Y el próximo paso?» «Concertamos una reunión, mañana por la noche, aquí en la propiedad». Marisol levantó la cabeza para mirarlo, «y terminamos esto de una vez por todas». Alejandro la besó suavemente. «¿Estás segura de que estás lista para esto?» «Más que lista. Es hora de vengar a mi madre y a Paloma». La reunión fue marcada para las 8 de la noche del día siguiente. Sofía y Eduardo llegaron puntualmente, trayendo con ellos a 2 hombres de traje que claramente eran guardaespaldas o abogados. Marisol y Alejandro los recibieron en la sala principal, pero esta vez la dinámica estaba completamente diferente. «Esperamos que hayas considerado nuestra propuesta», dijo Sofía acomodándose en el sofá con la confianza de quien creía tener todas las cartas en la mano. «La consideré», respondió Marisol,
Y tengo una contrapropuesta. ¿Qué tipo de contrapropuesta?, preguntó Eduardo, ligeramente desconfiado. Marisol abrió la carpeta que había traído y comenzó a distribuir copias de los documentos sobre la mesa. La propuesta de que confiesen los asesinatos de Lucía Mendoza y Paloma Montes y se entreguen a la policía. A cambio, no divulgaré públicamente todas las evidencias que tengo sobre sus crímenes. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía tomó uno de los documentos y su expresión cambió dramáticamente conforme leía. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó ella, la voz tensa. «¿Dónde no importa? Lo que importa es que tengo grabaciones de Ernesto discutiendo el asesinato de mi madre contigo, Sofía. Tengo evidencias financieras ligando a Eduardo con el coche que mató a Paloma, y tengo testigos dispuestos a confirmar todo en un tribunal». Eduardo se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. No tienes nada que pueda perjudicarnos». «Tengo esto», dijo Marisol, colocando una pequeña grabadora sobre la mesa y presionando play. La voz de Sofía, más joven pero inconfundible, resonó por la sala. La mexicana se está volviendo un problema. Ernesto necesita resolver esto antes de que ella exponga todo. Sí, permanentemente. No podemos darnos el lujo de tener testigos. Sofía palideció. «¿Dónde conseguiste esa grabación?» Ernesto era un hombre cuidadoso. Grababa todas las conversaciones importantes. Marisol sonrió fríamente, incluyendo aquella en que convenciste a Eduardo para sabotear los frenos del coche de Paloma. «Eso es una fabricación», protestó Eduardo, pero había pánico en su voz. «Es la verdad», dijo Marisol simplemente. «Y ustedes lo saben». Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Tienen dos opciones. Confiesan todo y cumplen la sentencia. O entrego todo esto a la Policía Federal junto con evidencias sobre todos los negocios ilegales que ustedes intentaron obligarme a participar a lo largo de los años». «No lo harías», dijo Sofía. «Te comprometería a ti también». «Estoy saliendo de esos negocios de cualquier forma», respondió Alejandro. «Marisol me convenció de limpiar mi vida. Puedo enfrentar las consecuencias de mis elecciones pasadas. Pero ustedes no pueden enfrentar las consecuencias de las suyas», añadió Marisol. «2 asesinatos, chantaje, intento de tomar la propiedad ilegalmente. Pasarán el resto de sus vidas en prisión». Sofía miró a los hombres que había traído, pero ellos parecían tan impactados como ella con las revelaciones. Claramente, no conocían el verdadero alcance de los crímenes de la familia. «¿Qué quieren exactamente?», preguntó Sofía finalmente. «Confesión completa por escrito. Entrega voluntaria a la policía. Y transferencia de cualquier derecho que crean tener sobre esta propiedad directamente a mí». Marisol se inclinó hacia adelante. «A cambio, no haré públicas las grabaciones que tengo de ustedes discutiendo cómo torturar a Lucía antes de matarla». La última revelación fue como una bomba. Incluso Alejandro miró a Marisol con sorpresa. Ella no había mencionado que tenía evidencias de tortura. «Ustedes son monstruos», dijo Eduardo tratando de sonar indignado, pero su voz tembló. «¿Nosotros somos monstruos?», replicó Marisol, su voz elevándose por primera vez. «Ustedes mataron a una mujer embarazada. Ustedes asesinaron a una mujer inocente que solo quería proteger a su marido de los negocios sucios de ustedes. Y después tuvieron la audacia de venir aquí a intentar manipularme para conseguir lo que querían». Ella se levantó, temblando de rabia. «Mi madre fue torturada por 3 días antes de que Ernesto finalmente la matara. Paloma murió aterrorizada, sola en una carretera oscura, sabiendo que había sido traicionada por su propio cuñado. ¿Y ustedes creen que voy a tenerles lástima ahora?». Sofía y Eduardo intercambiaron miradas desesperadas. Era obvio que no. Esperaban que Marisol supiera tanto, que tuviera tantas evidencias. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», se preguntó Sofía. 10 minutos, respondió Marisol. «Después de eso, llamo a la Policía Federal y entrego todo lo que tengo». Los 10 minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Marisol.
Sofía y Eduardo susurraron desesperadamente entre sí, ocasionalmente consultando a los hombres que habían traído. Alejandro permaneció al lado de Marisol, su mano, encontrando la de ella en una demostración silenciosa de apoyo. Cuando el tiempo acabó, Sofía se levantó con la postura de una mujer derrotada. «Vamos a confesar», dijo ella, «pero queremos garantías de que las evidencias sobre tortura no serán divulgadas públicamente». «Acepto», dijo Marisol, «siempre que la confesión sea completa y detallada». Lo que siguió fueron 2 horas de confesiones escritas, firmadas y testificadas. Sofía confesó su papel en la planificación del asesinato de Lucía y en la manipulación de Ernesto. Eduardo confesó que había saboteado el coche de Paloma y que había intentado hacer parecer un accidente. Cuando la policía llegó, llamada por el propio Alejandro, encontró a 2 asesinos confesos y evidencias suficientes para garantizar condenas por homicidio calificado. Marisol observó a Sofía y Eduardo siendo llevados esposados, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y vacío. 20 años de misterio sobre su identidad, 3 años de dolor por la muerte de Paloma, décadas de crímenes familiares, todo resuelto en una sola noche. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro cuando quedaron solos en la sala. «No lo sé», respondió ella honestamente. «Aliviada, creo, pero también vacía. La justicia no siempre trae la satisfacción que esperamos». «¿No es eso?». Marisol se giró para encararlo. «Es que ahora que todo fue resuelto, tenemos que decidir quiénes somos realmente. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida?». Alejandro la atrajo hacia sus brazos. «Sé exactamente lo que quiero hacer». «¿Qué?». «Quiero casarme contigo nuevamente, de la forma correcta esta vez, sin mentiras, sin secretos, sin arreglos». Sonrió. «Quiero pedirte matrimonio adecuadamente y tener una ceremonia donde ambos estemos allí por amor». Marisol rió, sintiendo las lágrimas correr por el rostro. «Somos medio hermanos, Alejandro. Es complicado». «Entonces vamos a un lugar donde no sea complicado. Europa, tal vez. Donde nadie conozca nuestra historia familiar». Limpió sus lágrimas con el pulgar. «O nos quedamos aquí y enfrentamos los juicios. No me importa siempre que estemos juntos. Y los negocios ilegales. Ya hablé con mis contactos, estoy saliendo de todo. Vamos a transformar esta propiedad en una destilería completamente legítima. Puede llevar tiempo, puede significar menos ganancias, pero no quiero seguir viviendo mirando por encima del hombro». Marisol lo besó entonces, derramando en aquel beso todo el amor, toda la gratitud, toda la esperanza que sentía. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Entonces es eso?», preguntó ella. «¿Vamos realmente a intentar ser felices a pesar de todo?». «Vamos a ser felices por causa de todo», corrigió Alejandro, «porque sobrevivimos, porque nos encontramos, porque elegimos el amor incluso cuando parecía imposible». 6. Meses después, estaban en una pequeña iglesia en Florencia, Italia, intercambiando votos por segunda vez. Esta vez no había hermanas severas o invitados indeseados, solo algunos amigos cercanos que habían hecho en la región, el sacerdote local que no sabía nada sobre su historia familiar y doña Carmen, que había insistido en viajar para ver a su niña casarse adecuadamente. Marisol usaba un vestido simple de encaje blanco que había elegido personalmente, y sus cabellos dorados estaban sueltos, brillando a la luz que entraba por los vitrales coloridos. Alejandro vestía un traje oscuro, pero sus ojos brillaban con una alegría que ella nunca había visto antes. Cuando llegó la hora de los votos, Alejandro tomó sus manos y habló con una voz clara que resonó por la pequeña iglesia. «Marisol, cuando te conocí, pensé que te estaba salvando, pero descubrí que eras tú quien me estaba salvando a mí. Me enseñaste que el amor verdadero es más fuerte que cualquier secreto, más poderoso que cualquier miedo, más duradero que cualquier juicio». Sonrió y había lágrimas en sus ojos. «Prometo amarte, protegerte y honrarte, no porque arreglos o circunstancias nos unieron, sino porque te elijo todos los días».
Marisol limpió sus propias lágrimas antes de responder. Alejandro, me mostraste que existe un mundo más allá de los muros del convento, más allá del miedo, más allá de la obediencia ciega. Me enseñaste que soy lo suficientemente fuerte para luchar por lo que quiero, lo suficientemente valiente para enfrentar cualquier verdad, y merecedora de un amor que me transforma cada día. Apretó sus manos. Prometo ser tu compañera, tu igual, tu cómplice en todas las aventuras que nos esperan. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue diferente de todos los otros. No había urgencia, ni desesperación, ni secretos. Era apenas amor puro, celebrado a la luz del día, testimoniado por el mundo. La fiesta después de la ceremonia fue pequeña pero alegre, realizada en una propiedad vinícola local que les había prestado el espacio. Bailaron bajo las estrellas, entre las vides que les recordaban a casa, rodeados por personas que los amaban por lo que eran ahora, no por lo que habían sido. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Alejandro mientras bailaban una música lenta. Solo uno, respondió Marisol. ¿Cuál? Que no tuve el valor de hacer esto hace 6 meses. Alejandro rió y la hizo girar. Necesitábamos tiempo para sanar, para aprender quiénes somos realmente lejos de todos los secretos. ¿Y quiénes somos? Somos 2 sobrevivientes que se negaron a dejar que el pasado destruyera el futuro. Somos una familia que eligió formarse a través del amor, no de la sangre. La atrajo más cerca. Somos Marisol y Alejandro Vargas. Habían cambiado el apellido cuando se mudaron a Italia, una forma simbólica de comenzar de nuevo, libres del peso de la historia familiar de los Montes. ¿Y qué reserva el futuro para Marisol y Alejandro Vargas? Una vinícola propia aquí, en la Toscana. Hijos, tal vez. Aventuras por el mundo. Una vida construida en verdad y amor. Parece perfecto. Lo será. 2 años después, Marisol estaba embarazada de su primer hijo, trabajando al lado de su marido en la vinícola que habían comprado con el dinero de la venta de parte de la propiedad en México. La hacienda original continuaba funcionando bajo administración profesional, ahora completamente limpia de actividades ilegales, pero ellos preferían vivir en Italia, donde podían ser apenas una joven pareja enamorada sin historia complicada. Sofía y Eduardo habían sido condenados a cadena perpetua por los asesinatos de Lucía y Paloma. El escándalo había sacudido a la alta sociedad jalisciense, pero al final la verdad había prevalecido. La hermana Concepción los había visitado una vez, pidiendo perdón e intentando redimirse por los años de mentiras. Marisol había perdonado, pero dejado claro que su vida ahora seguía otro camino. A veces aún pienso si hicimos lo correcto, dijo Marisol en una tarde soleada mientras observaba a Alejandro trabajando entre las vides. Abandonar todo, venir aquí, vivir como si el pasado no importara. ¿Y cuál es tu conclusión?, preguntó él acercándose y colocando la mano sobre su vientre redondeado. Que algunas veces recomenzar es la única forma de realmente vivir. Alejandro besó su frente. No abandonamos todo. Trajimos lo que importaba, nuestro amor, nuestra elección de estar juntos, nuestra determinación de ser felices. Y dejamos atrás el resto. Dejamos atrás el dolor, los secretos, la culpa, sonrió. Nuestro hijo crecerá conociendo solo el amor, no los pecados de las generaciones anteriores. Aquella noche, acostados en la cama de su casa simple pero acogedora, rodeados por el perfume de las vides y por el sonido suave del viento en las colinas toscanas, Marisol reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado del Vincentoncentoe, monasterio silencioso de Jalisco, hasta aquel momento de felicidad completa. Había comenzado como una novicia inocente, entregada en matrimonio como pago por una deuda. Había descubierto secretos terribles sobre su familia, enfrentado a asesinos, desafiado la moralidad social y elegido un amor que el mundo consideraría equivocado. Pero al final había aprendido que la verdadera fuerza no venía de la obediencia ciega o de la conformidad social.
Venía del coraje de hacer las propias elecciones, de luchar por la propia felicidad, de crear una familia basada en el amor y no en las circunstancias. «Te amo», susurró ella a Alejandro en la oscuridad. «¿Para siempre?», él susurró de vuelta. «Para siempre». Y bajo las estrellas de la Toscana, dos corazones que se habían encontrado a través de imposibilidades continuaron latiendo en sincronía, prometiendo un futuro construido sobre elecciones libres, amor verdadero y la determinación inquebrantable de ser felices juntos, independientemente de lo que el mundo pensara. El amor había vencido, la verdad había prevalecido, y Marisol Vargas, que un día fue Marisol sin apellido, finalmente conocía el significado de la palabra hogar.